Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a este episodio. ¿Qué dice el calendario? 10 de junio de este 2026. Como siempre, reciban un gran abrazo y siempre mi agradecimiento. Tengo bastantes temas que quiero abordar esta jornada. Creo que ahora mismo lo que está acaparando los titulares es la decisión del presidente Donald Trump y la orden que da de contraatacar a las fuerzas militares en Irán. Todo esto a raíz de este helicóptero Apache derribado por misiles iraníes. El informe más reciente lo da a conocer la cadena de noticias Fox, que titula Estados Unidos ataca a Irán en represalia por el derribo de un helicóptero Apache. El Comando Central de Estados Unidos ha anunciado que llevó a cabo ya una serie de ataques aéreos contra objetivos iraníes tras el derribo de un helicóptero Apache. El presidente Trump defendió los nuevos ataques, calificándolo de recordatorio necesario y contundente para los líderes iraníes. Mientras tanto, el artículo del New York Post dice: el presidente prepara nuevos ataques a centrales eléctricas y puentes iraníes. Hay que pagar el precio. El presidente Trump, que está preparando estos ataques contra la infraestructura iraní tras advertir que la República Islámica tendrá que pagar el precio por tardar demasiado en negociar un acuerdo de paz, el comandante en jefe afirmó estar a punto de ordenar estos nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes en una llamada telefónica con el corresponsal jefe de Asuntos Exteriores tanto del Trey Jinks y de Fox News. En la llamada telefónica, Trump también acusó a Irán de manipular a Estados Unidos en lo que respecta al proceso de negociación. Esto se produjo cuando el presidente utilizó Truth Social para advertir sobre ataques de represalia contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense el día lunes cerca del estrecho de Hormuz. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Es lo que escribió el presidente Trump en una publicación contundente la mañana de hoy, miércoles, tras afirmar que la infraestructura militar y el liderazgo del país estaban sumidos en el caos. El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su armada y fuerza aérea, ya ni siquiera existe. Han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. El matón de Oriente Medio está muerto, era lo que decía la publicación. En la llamada telefónica, el presidente Trump también relató con todo detalle la dramática y milagrosa supervivencia de los dos pilotos del helicóptero Apache tras el derribo. Según explicó, un dron iraní impactó contra el helicóptero y quedó alojado entre los dos pilotos, incendiándose pero sin explotar. Y estos pilotos muy rápidamente, en cuestión de segundos, porque vuelan a muy alta altura, hacen que el helicóptero se precipite al mar. Es lo que explicó Jinks, recordando lo que había dicho el presidente Donald Trump. Según el Comando Central de Estados Unidos, en una operación sin precedentes para el ejército estadounidense, los pilotos fueron rescatados aproximadamente 2 horas después por un dron marítimo no tripulado. Estados Unidos llevó a cabo los ataques de autodefensa contra Irán ayer por la noche en respuesta a este derribo del helicóptero. Fox News cita: Trump dijo que ordenó ataques durante la noche contra pistas de aterrizaje, sistemas de radar y emplazamientos de defensa aérea que Irán ha intentado reconstruir durante el reciente alto al fuego. Según el medio que cita a Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron aproximadamente el 55% de lo que Irán había logrado reconstruir.
Irán respondió por la mañana, hoy, con ataques con drones y misiles dirigidos contra bases militares en Bahrein, Jordania y Kuwait. En lo que va de esta jornada, el presidente seguía diciendo que los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Teherán estaban en su fase final y que un acuerdo podría alcanzarse en 2 o 3 días. Irán, escucha esta respuesta, respondió pidiendo a sus vecinos del Golfo que detuvieran los ataques estadounidenses e israelíes y advirtiendo que nuevos ataques si no impedían que ambos países utilizaran sus instalaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores del país se quejó de que esos países de Oriente Medio tienen la responsabilidad legal y moral de impedir que el ejército estadounidense e Israel utilicen su territorio o instalaciones para planificar, organizar, ejecutar y apoyar acciones hostiles contra Irán. Es un informe que sale de CBS News. Ahora, eso, digamos, en cuanto a lo que estamos viendo de la parte, no sé si decir diplomática o todavía el esfuerzo, se cree el presidente, busca para poder llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, esta tensa paz, yo entiendo que al enviar o al dar la orden de que eso se debe contraatacar o deben pagar las consecuencias, pues nos va diciendo, creo en otras palabras o de una manera lógica, que pues dicho acuerdo no se respeta más. Sí hay la intención de poder llegar a un fin de este conflicto, sin embargo, tal parece que no necesariamente la paz o este alto al fuego se va a mantener. Pero claro, mientras nosotros lo decíamos, ellos están buscando hacer tiempo, me refiero a Irán, pues están aprovechándose de la buena voluntad que tiene Estados Unidos al final del día. Y el presidente también creo que tiene que tomar una dirección distinta porque en lo que va de estos meses pues simplemente no ha funcionado. Ahora, hay otra declaración que esta vez sale en Breitbart.com que quiero leerle. Irán pagará las consecuencias por tardar demasiado en negociar un acuerdo de paz en Medio Oriente, es lo que dijo el presidente hoy, miércoles, haciendo esta promesa tras el intercambio de disparos entre Washington y Teherán, luego del derribo del helicóptero estadounidense sobre las disputadas aguas del estrecho de Hormuz. El ejército iraní es un completo desastre, es lo que dice en este artículo, gran parte de él, pues su armada, fuerza aérea, ya ni siquiera existe. Ahora, esta parte nos parece que es la importante. Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente. Ahora tendrán que pagar las consecuencias. Esto es, si usted va revisando los datos que van saliendo, independientemente de cuál es el medio de comunicación, ya nos está diciendo que va a haber una acción. El mismo medio de comunicación Fox News está confirmando que ya Estados Unidos ha comenzado los ataques. Ahora, seguramente, lo que vendrá es simplemente esperar que aunque Irán puede que, como afirma el presidente Donald Trump, igual que el CENTCOM, de que se ha destruido, se ha diezmado la fuerza aérea, la fuerza naval, la fuerza terrestre, de todos modos entendemos que mientras existan estos yihadistas, estos extremistas, pues no se debería cantar victoria tan fácilmente. Ahora el presidente habla de pagar las consecuencias. Sí, porque nosotros creo que al final del día tenemos que ver, primero como estadounidenses, puede usted estar en contra de la guerra o puede estar a favor de ella. Puede estar a favor del objetivo que tiene la administración número 47. Puede usted también estar a favor o en contra de lo que se ha logrado, lo que se planea lograr, sobre todo para un futuro donde exista una estabilidad en la región. Lo que no podemos obviar o simplemente dejar por conveniencia política es que los soldados, el ejército de los Estados Unidos está allá. Un ejército que está buscando que este estrecho de Hormuz, solo por mencionar algo, quede libre para este flujo comercial que se ha ido o que se ha detenido en relación a la exportación y que vaya pasando los barriles de petróleo necesarios para cubrir la demanda energética en varios países del mundo. Pero lo que tenemos hoy es que reconocer
Y no hacerlo significaría una torpeza. Tenemos que reconocer que hay yihadistas que no necesariamente pueden estar afiliados al ejército iraní. Y que más allá de que se logre alcanzar un acuerdo, estas personas que tienen sed de venganza, que son maldad pura, que nos tratan y nos llaman de infieles, van a buscar algún tipo de represalia por los ataques propiciados por Israel y Estados Unidos. Y ahora mismo, en lo que hemos escuchado la declaración a través del New York Post, también están instando a que los países del Golfo, sus vecinos, no actúen ni colaboren a favor de los Estados Unidos e Israel, que de otra manera van a pagar también las consecuencias. Lo que tal vez se temía durante décadas de que un conflicto en Medio Oriente podría originar una tercera guerra mundial, pues parece que si no se logra contener o si el presidente no toma la determinación de acabar con esta amenaza, pero hacerlo ya, no solamente estaríamos hablando de un mal presagio para las elecciones de medio término, porque recuperar la economía para el mes de noviembre no creo que vaya a ser tan sencillo. Pero además hay una carta que el presidente se estaría jugando y me parece que esta es la más importante que no podemos subestimar. Hemos visto que el Partido Demócrata no tiene un liderazgo, no existe una figura que realmente sea de oposición. Ante ello, hemos visto que quienes reaccionan como la oposición son los principales medios de comunicación, pero también tenemos a los jueces y fiscales progresistas. Pueden estar en el ámbito federal, en las cortes de distrito, de circuito, en cualquier lado. Pero ya hemos visto, por ejemplo, en el caso del tema de los aranceles, que hasta una Corte Suprema es capaz de fallar en contra no tanto de una administración, sino en contra de una nación que pone sobre la mesa que existe una injusticia en términos de negocios con relación a los aranceles. Y que finalmente cuando se plantea este problema, se llegan a nuevos acuerdos e empieza a existir un nuevo beneficio para Estados Unidos. A pesar de ello, sale un fallo de la Corte donde se dice que esto es inconstitucional. Adicionalmente a este caso, habrá que sumarle los esfuerzos que está haciendo el Partido Demócrata para quitarle al presidente, al comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, la autoridad de seguir en este conflicto con Irán. Entonces, el enemigo fuera de nuestras fronteras, yo por lo menos me pongo a pensar, ellos estarían diciendo que es mejor aguantar y hacer el tiempo necesario. Por un lado tienes al presidente Trump diciendo que no está apurado y no siente presión por apurarse en llegar a un acuerdo. Y claro, tienes al otro lado a los iraníes que mientras están tomando el tiempo, alargan un alto al fuego, se van recuperando. Pero entiendo que la visión política desde Irán es mejor hacer tiempo hasta las elecciones de medio término y así el Partido Demócrata pueda ganar la guerra por Irán. Que el Partido Demócrata, en el caso, por supuesto, de que lograra ganar la mayoría en las elecciones, le estaría quitando el poder al presidente, le estaría obligando a zanjar ese tema con Irán, o ponerle tiempos, plazos y prácticamente obligar a salir a Estados Unidos sin haber logrado objetivos. Entonces, quienes están fuera de nuestras fronteras apuestan al Partido Demócrata, apuestan por los demócratas que son antipatriotas para que sean ellos los que ganen la guerra contra Estados Unidos. Imagínense, estadounidenses contra estadounidenses, no una guerra librada ya en Oriente Medio. El tiempo va corriendo y eso debería ser muy importante a considerar en esta administración. Vamos a ir poniéndolo al tanto y vamos a estar haciendo un seguimiento porque ya una vez iniciado estos ataques o contraataques que el presidente Donald Trump, según la cadena de noticias Fox, ya ha comenzado estos ataques el día de hoy, pues seguramente van a traer más represalias. Lo curioso de todo esto es que por alguna razón
lo que debía mostrarse, ya sea de los ataques o los contraataques iraníes, no solo a los Estados Unidos, a este helicóptero Apache, a la infraestructura de los países vecinos, muy poco se está conociendo en las redes sociales. Es como si deliberadamente hubieran tomado la decisión de que no se va a dar a conocer cuánto se está impactando a Irán. Pero más importante aún, no se debe informar lo que tiene Irán, lo que puede hacer Irán, el accionar que también están haciendo lobos solitarios iraníes. Y yo entiendo que habrá que mantener la calma. Ya esto no va solamente de un conflicto armado como tal, sino de desequilibrar o desestabilizar esta tensa calma o paz a la que se ha logrado tener, me imagino, en una especie de acuerdo no firmado, pero de estrecho de manos, pactado, donde no se puede exacerbar mucho el ánimo de las personas, el temor de las personas, porque esto va a afectar gravemente el tema financiero global. Claro, las bolsas de valores ya no solamente van a fijarse con relación a el precio del crudo, que de por sí ya está afectando a gran parte de la población mundial. Pero adicionalmente a ello, generar un caos tanto en las bolsas de valores de los Estados Unidos como en otras bolsas de valores, esto sí traería graves consecuencias. Pero la realidad es que si no estamos informados del todo, el pueblo tampoco va a tener la oportunidad de prepararse para el peor de los escenarios o el mejor de los escenarios. Aquí lo que también debe preocupar es que por alguna razón estos iluminados o toda esta gente que cree que no se debe compartir la información completa con la población, porque según ellos, esto lo asumo yo, esta es una especulación mía, no estamos preparados para poder digerir, no estamos preparados para poder recibir una noticia donde, por ejemplo, en vez de tener la idea clara de que se está llegando a un acuerdo, tal vez es que se está ya iniciando una tercera guerra mundial por allá. Esas son, en mi humilde opinión, las cosas en las cuales nosotros por eso tenemos que ser más cautos y también tenemos que no solo escuchar una versión de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Incluso habrá que recurrir a esas que han señalado, sobre todo la prensa occidental, que ha señalado como fake news o que ha señalado como no creíbles. Sin embargo, y esto, ojo, no estoy haciendo propaganda para algún medio prorruso o igual chino, no sé, árabe. Sin embargo, hay opciones que usted puede encontrar en la plataforma X, antes Twitter, donde usted también va a poder encontrar cierta información, no del todo creíble, no del todo comprobado, pero por lo menos le puede dar a usted una idea de cuán lejos estamos de un acuerdo de paz, cuán cerca estamos de un reinicio de estos ataques y contraataques, y cuán lejos estamos de la bajada de los costos de la gasolina y el diésel. Yo creo y estoy convencido que una sociedad bien informada, a la cual no se le ocultan los problemas reales que se tiene, es capaz de analizar, es capaz de prever, es capaz de tener una conciencia adicional del ahorro, es capaz de pensar en lo que siempre hemos nosotros llamado la temporada de vacas flacas, la temporada de vacas gordas. Sí, conocimiento ancestral, tradicional, que nosotros podríamos bien aprovecharlo y utilizarlo en la medida en que estemos realmente informados. El no tener la información, por supuesto, nos va a llevar a decisiones equivocadas, inversiones equivocadas. Y también, pues, será una opinión sesgada de la realidad. Esa misma que nosotros hemos criticado desde la segunda semana que ha comenzado este conflicto, donde decíamos claramente, hay una muy curiosa parcialización de los principales medios de comunicación de izquierda y de derecha por plantear en esta guerra, este conflicto armado, un aire excesivamente triunfalista, ignorando o intencionalmente haciendo a un lado, manipulando tal vez la respuesta de Irán.
Una respuesta de Irán que parece ahora recién están dispuestos a mostrarlo, ahora que se está viendo que hay ataques con misiles. Ojalá este conflicto pueda terminar lo antes posible. Ojalá esta administración pueda llegar a un punto cero. Ojalá, y cuando digo punto cero es un acuerdo en donde ya este tema quede zanjado, que los objetivos se hayan logrado y que estemos concentrados en cómo restituir y mejorar la economía de los Estados Unidos, que, créanme, eso de por sí no solamente mejora la expectativa en las elecciones de medio término, sino también el auge que tiene el presidente Donald Trump fuera de las fronteras, con una corriente que se ha expandido en muchas naciones, donde ahora sí, más o menos hay más gente que tiene una idea de que las políticas socialistas no funcionan. Son políticas fallidas, liberticidas. Pero este es el fenómeno Trump. Un fenómeno que ha podido irradiar a otras naciones y que, de lograrse mejores objetivos, de conseguir una mejora en la calidad económica, de lograr más acuerdos de paz como este que se está forjando y buscando, puede seguir contagiando aún más a más naciones a sumarse a esta línea conservadora republicana. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en YouTube, LinkedIn, también en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. Lo invito también a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde, además de este programa, encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay otro titular que me parece que es interesante abordarlo, y es que el señor Bill Gates, sí, el mismo dueño de esta fundación Bill y Melinda Gates, bastante cuestionada y polémica a nivel mundial, pues este sujeto está siendo interpelado en el Capitolio. Sí, ¿sabe con qué caso relacionado? Con el de Jeffrey Epstein. Pues déjeme contarle, este artículo dice: el cofundador de Microsoft, Bill Gates, llegó hoy, miércoles, al Capitolio para responder a preguntas difíciles a puerta cerrada sobre su relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. Me complace estar aquí voluntariamente, es lo que declaró Gates a los periodistas en una breve declaración antes de entrar a la sala de audiencias de la Cámara de Representantes. Espero que mi testimonio sea útil para la importante labor del comité en la búsqueda de justicia para las víctimas. Los correos electrónicos y las fotos publicadas por el Departamento de Justicia, además de las declaraciones de la ex esposa de Gates, Melinda, sobre cómo Epstein contribuyó a la disolución del matrimonio de 27 años de la pareja, pues han complicado la imagen que el multimillonario intentó cultivar como filántropo. Ahora se espera que los legisladores y el personal del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes profundicen en esta improbable amistad como parte de más de una docena de entrevistas realizadas en la investigación bipartidista sobre el notorio caso. En retrospectiva, fui un insensato al pasar tiempo con él. Fue la declaración de este sujeto, ya de 68 años, al Wall Street Journal, una entrevista que le hicieron en enero sobre su relación con Jeffrey Epstein, que se produjo después de que el financiero se declarara culpable de cargos de prostitución y tráfico sexual de menores en el estado de Florida. Creo que fui bastante estúpido, pensé que me ayudaría con la filantropía en el ámbito de la salud global. De hecho, no fue así, fue un error garrafal. El abogado de Gates pues no ha respondido de inmediato a la solicitud de comentarios, pero lo que sí se sabe es que hoy está siendo interpelado
tanto por legisladores republicanos como demócratas, a puerta cerrada, claro, como no podía ser de otra manera, por el caso de Jeffrey Epstein, que ya seguramente muchos han visto a través de las redes sociales, que hay imágenes comprometedoras donde él está junto a Jeffrey Epstein y una serie de otras imágenes que son bastante reprochables. Alguien podría decir que este tema es una especie de justicia que se estaría haciendo pues contra una persona de la cual en lo personal no puedo tener algún tipo de adjetivo positivo. Más allá de que este sujeto sea o no culpable y de lo que le pueda devengar esto en el proceso en el cual está siendo interpelado ahora mismo, a mí lo que me parece realmente curioso es que no exista voluntad ni de los medios de comunicación ni de actores políticos fuera, o sea, dentro y fuera de los Estados Unidos, por muchos otros casos. Al contrario, parece que sus miles de millones de dólares de este sujeto lo hacen como una especie de nuevo Mesías del siglo XXI, un todólogo en realidad, porque yo que sepa, este sujeto no es un doctor, tampoco es un bioquímico, no es un experto siquiera en alguna rama de la ciencia. Sin embargo, cuando usted ve las entrevistas a las cuales llega este sujeto con gran pompa y sonaja, pues parece que cuando se refieren a lo que él dice, primero que es una especie de vaca sagrada a la cual hay que escucharle atentamente y hay que creerle lo que dice. Sin embargo, cuando alguien quiere poner en tela de juicio no solamente su fundación, sino las intenciones o los resultados de algunas de sus inversiones, parecería que es una especie de defensores ad honores, a pro bono que salen, sin embargo no lo son. Pero salen a defender a Bill Gates, tanto como lo hacen con George Soros. De George Soros puedo creer que mucha gente salga a defenderlo porque él paga dinero para que lo defiendan. Pero en el tema de Bill Gates, que también hace este tipo de contribuciones, pero lo hace a través de publicidad, a mí lo que realmente me llama la atención es cómo hasta el día de hoy, habiendo tanta información en cuanto a la injerencia que tiene este sujeto a través de su fundación y que maquillando este tema de la filantropía, lleva adelante ideas que no me parecen nada correctas ni sanas para la humanidad. Lo invito a que usted pueda ver. En el 2015 hay un video aquí en esta plataforma de YouTube donde él habla abiertamente sobre un problema que él entiende en este siglo XXI, que es la superpoblación. Manejando ese mismo mantra que utilizan tanto los de la Agenda 2030 como los del Foro Económico Mundial, donde ellos afirman que existe un exceso de población en el mundo. O sea, una gran farsa, una gran mentira. Porque usted basta con que se suba a un avión y usted va a poder ver las grandes extensiones que todavía quedan en cualquier parte donde usted vaya, casi la mayoría. Claro, no se vaya a una urbe. Seguramente las urbes por eso mismo crecen hacia arriba y no crecen más a los costados porque tal vez en las grandes urbes no hay espacio. Pero cuando usted viaje, por ejemplo, sin ir muy lejos, aquí nomás en nuestro estado de la Florida, si usted hace un pequeño vuelo desde la ciudad de Tampa hasta Jacksonville, va a encontrar grandes porciones de terreno. Y ya ni hablar si usted pasa igual desde la Florida al estado, no sé, de Georgia, que está cerca de nosotros, está pegado a nosotros. Y así puede ver el resto del país, porque puede usted decir que la ciudad de Nueva York, solamente la ciudad, cuenta entre 7 y 8 millones de habitantes. Sí, eso podríamos decir que está superpoblado, pero ¿y el resto del estado de Nueva York? Que no es ese pequeño punto dentro del estado. ¿Está superpoblado? No, es una gran mentira. Y así como este planteamiento de que existimos muchas personas y adicionalmente a ello la narrativa es que consumimos exponencialmente más de lo que producimos. Ahora, yo puedo entender que hay megacorporaciones que producen en exceso, por ejemplo, comida. ¿Cuántas cadenas de comida rápida no tiran toneladas de comida rápida,
comida chatarra, comida basura, pero que al no venderla, pues la tiran a la basura. Es más, ni siquiera dejan que la gente de calle pueda probar esta comida, ¿no? Eso es basura y la mantienen como basura. Pero ¿eso pasa igual con el resto de la población? Que tiran así por toneladas a diario, tira a la gente común tanta cantidad de comida. No. Lo que tenemos sí son grandes corporaciones que tienen presupuestado este tipo de pérdidas y por eso no les importa tirar la comida. Pero eso dista mucho de que seamos nosotros, la gran mayoría de la población, quienes estemos generando todo esto. No, lo hacen las grandes corporaciones. Sin embargo, Bill Gates, en esta publicación de 2015, habla de que existe mucha superpoblación. Y adicionalmente a ello, él dice públicamente que tienen un proyecto o que vislumbran esta idea de, a través de las vacunas, eliminar entre un 10 y un 15% de la población, que eso ayudaría y beneficiaría mucho a quienes hoy vivimos en este planeta superpoblado. Y lo dice de forma descarada. Coincidencialmente, 4 años y medio, 5 años después, ¿qué cree? Aparece una pandemia. Una pandemia con un virus, ya hemos visto según los informes que están en el Congreso de los Estados Unidos, es un virus manufacturado. En Wuhan, China. Sí, no era la sopita china, la sopita de murciélago que había sido la gran mentira que estaban haciéndonos creer. No. Fue prefabricado en un laboratorio. Y claro, mucha gente ha perdido la vida, tristemente, a raíz de este virus manufacturado, pero todavía no hay responsables. Imagínense que ya han pasado 5 años, vamos para 6 años, y no hay responsables. Sí saben el origen, saben y tienen la idea de dónde y cómo lo hicieron. Incluso hay un trabajo de investigación de esto que llaman la ganancia de función, empezando aquí en los Estados Unidos, bajo la administración de Barack Hussein Obama, pero después sacado de los Estados Unidos. Una confirmación también, por ejemplo, de una Victoria Nuland, que dice, cuando está siendo interpelada ante el Congreso, que confirma que existen biolaboratorios en Ucrania. Esto a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin explicar a ciencia cierta qué tipo de experimentos hacen ahí. Pero bueno, volviendo al tema de Bill Gates, resulta que un virus chino prefabricado causa la muerte de miles, si no de millones de personas. Pero adicionalmente a ello, se lanza una campaña con una terapia génica mal llamada vacuna que se impone, se obliga a las naciones en el mundo a que deban inyectar a diestra y siniestra y sin preguntar nada a toda la gente. Sí, una vacuna que no tuvo siquiera el año para poderlo trabajar. Bueno, eso es lo que dice. Sin embargo, una de las organizaciones que se encarga, porque había mucha reticencia, había incluso personas que no estaban de acuerdo, estaban en contra, no sabían de qué se trataba, no había información clara de lo que contenía estos líquidos para inyectarte. Entonces hubo mucho rechazo. Pero ahí sale la mano maestra de este sujeto a través de la Fundación Gavi, financiada, y usted puede revisarlo, patrocinada, pagada, todo por este mismo sujeto, Bill Gates. Y garantizan que se lleve adelante estas inyecciones coercionadas al resto de la población mundial. Mucha cobardía a lo largo de todos estos años, no solo de los políticos o politiqueros en el mundo, sino también la cobardía de médicos y científicos que se brindaron o a la final terminaron siendo comprados por esta misma industria médica y farmacéutica. Medios de comunicación que también recibieron estos sobornos a través de publicidad, igual que los mismos gobiernos que se enriquecieron durante la pandemia. Sin embargo, han pasado tantos años y parece que son muy pocos o muy contadas las naciones, incluso aquí en los Estados Unidos, contados los casos donde se atreven políticos que están haciendo
investigación con relación a estas mal llamadas vacunas. Vacunas que han provocado no solo la muerte de millones de personas, sino también que han dejado con serias lesiones a otras tantas en Estados Unidos y el mundo. El problema más grave es que mientras no exista una profunda investigación sobre los daños colaterales, confirmados, comprobados, investigados de los daños que provoca esta vacuna COVID-19, pues ¿cuántas familias hoy en día están teniendo que vivir, convivir, ayudar a muchas personas que hoy han quedado discapacitadas? O incluso sin necesidad de que exista una discapacidad física en la cual tú ya no puedas ejercer ni trabajar. Pero gente sana, jóvenes sanos, que incluso eran atletas de alto rendimiento, pero que hoy no pueden ejercer este deporte. No pueden siquiera subir 2 gradas sin tener una agitación fuerte. Gente normal, gente sana. Mujeres embarazadas que terminaron en abortos. Mujeres que han cambiado su ciclo menstrual. En general, los daños que tiene, yo creo, son incalculables. Pero lo que realmente es curioso es que no exista una voluntad ni política ni civil de realmente llevar a estos sinvergüenzas ante la justicia, si es que hay un lugar a donde se los puede llevar. Porque en el caso de esta Fundación Gavi, ¿cuál sería la forma en cómo uno puede llevar adelante a este sujeto o a sus fundaciones o a cualquier otro filántropo que haya promocionado todo esto? Hay un Parlamento Europeo que hoy está lamentablemente copado por progresistas. Y mientras exista una línea filosófica partidaria, pues esto no se va a poder. No se va a poder llevar ante la justicia a quienes se cree pueden ser los responsables de todo esto. No puedes contar con las Naciones Unidas porque ahora mismo trabajan al servicio de los chinos. Por eso es que no se ha avanzado ningún tipo de investigación sobre cuál es la verdadera responsabilidad de China en la manufactura de este virus. ¿Qué responsabilidad pues tiene hasta el día de hoy China? China lo que ha hecho es engrandecer su economía porque nos ha mandado su basura de productos a raíz de la pandemia. ¿Cuántas mascarillas y cubrebocas han vendido? Estos trajes, estos suits que se ponía la gente de plástico y demás cosas que se han fabricado y han mandado desde allá. ¿Y la pérdida económica de millones de personas? Sobre todo la clase media que había emprendido 2, 3 años antes y que había puesto todos sus ahorros. Y a la final, hasta el día de hoy, ni siquiera se han podido recuperar. Muchos han entrado en bancarrota. ¿Tenemos responsables? Esa es la llamada, entiendo yo, a la cual debería estar siendo sometido este sujeto. Qué bueno que por lo menos exista una vía para poder tenerlo ante la justicia con el caso de Jeffrey Epstein. Sin embargo, hay delitos mayores que nosotros entendemos por los cuales tendría que también estar siendo interpelado. Habría que tener a pantalones en distintos congresos del resto del mundo, los cuales también llevaran a este sujeto ante la justicia. Ojalá eso se pueda dar algún día y tengamos nosotros la oportunidad de poderlo ver. Déjeme cambiar de tema. Ayer se ha dado una sentencia que entendemos a algunos les da paz, a otros nos imaginamos que les da igual. Pero es un caso que debería llamarnos la atención. El caso de Carmelo Anthony. El asesino, al que le han llamado cara de niño, Carmelo Anthony, aparece ya en su primera foto policial tras ser declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión. La policía ya ha difundido la nueva foto policial de Carmelo Anthony antes de su primera noche en prisión tras ser condenado ayer a 35 años por el asesinato de Austin Metcalf, de 17 años. Anthony, de 19, parecía impasible mientras miraba fijamente a la cámara, vestido con una chaqueta negra que le cubría la mayor parte del cuerpo. El adolescente fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Metcalf, un atleta de secundaria al que mató durante una disputa en una competición de atletismo en Frisco, Texas, el 2 de abril
del 2025. Según los informes, el asesino convicto lloró desconsoladamente durante el veredicto y la sentencia cuando la familia de Metcalf comenzó a leer sus declaraciones de impacto a las víctimas. Anthony mantuvo la cabeza baja hasta que el hermano gemelo de Metcalf, Hunter, se acercó al podio. Me arrebataste a un hijo, a un hermano, a un amigo, a mi mejor amigo. Me quitaste a alguien que iba a ser tío, padrino de mis hijos. Ahora quiero que me quites todo. Hunter, con la voz quebrada por las lágrimas, fue su declaración. La familia Metcalf abandonó la sala del tribunal. Cuando Hunter terminó su discurso, Anthony fue puesto oficialmente bajo custodia. Claro, en este caso, se había argumentado que la decisión de Carmelo Anthony de quitar la vida al joven Austin, de 17 años, fue porque, según él, lo acosaba. Imagínense una persona del tamaño de Anthony diciendo que era más bien él, la víctima. El mensaje nosotros logramos entender de este capítulo final, porque ya hay una sentencia, nos está dando un mensaje de que existe graves problemas en nuestra sociedad. Sobre todo en la gente más joven, tenemos serios problemas no solo de conducta, sino de crisis de salud mental. Pero ¿sabe qué es lo más bochornoso de todo esto? Que la crisis de salud mental no solamente está aplicada a este sujeto. Que en términos generales se trata de un hombre negro que por un tema de acoso, que él dice que es un acoso, le da derecho, según Anthony, a quitar la vida a un joven blanco. Decir esto y de esta manera en los medios de comunicación es tildado como racismo. Pero siendo objetivos y con la verdad por delante, no tiene nada de racista. Es más, si fuera racista, tendría que ser tomado en el otro sentido. Porque hoy en día, revisando las cifras, existe una mayor cantidad de agresiones de los miembros de la comunidad afroamericana en contra de los blancos. Y si se habla en esos mismos términos, eso por corrección política te cancela, te anula o te elimina. Pero le decía, lo más bochornoso, en este caso que yo puedo ver, no solamente es el cinismo de este joven tratando de hacerse la víctima, sino que existe una plataforma o un espacio en GoFundMe. Este sujeto que asesinó a un joven de 17 años ha recaudado más de $1 millón. Esto es lo más detestable que uno puede encontrar. Una sociedad que, ya sea porque te lo han vendido en los principales medios de comunicación, de que aquí hay un acto de injusticia, de un tema racial, discriminación, lo que sea que entiendan, no exista gente consciente que se dé cuenta que aquí hay la pérdida de una vida humana y que quien ha cometido este delito no puede ser premiado. Recaudar más de $1 millón y, ojo, es una cuenta que todavía está abierta y sigue recaudando, porque una vez conocida la sentencia, hay gente que ha seguido donando y hay gente que sigue donando. Esa es una clara muestra de cuán podrida está nuestra sociedad. No solamente no ver el mal como tal, sino haber permitido que todas estas políticas progresistas, con su esencia, el relativismo, relativicen la vida, relativicen lo malo. Así, en los mismos términos bíblicos, dice, al final de los tiempos, a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Pues tal parece que estamos en esos últimos tiempos, porque no entender la magnitud y tratar a través de los medios de comunicación y demás activistas de izquierda, querernos hacer ver este caso con algo de empatía, no es más que una disociación de la realidad. En términos prácticos y objetivos, un joven negro de 19 años asesinó a un chico de 17 años blanco, en términos objetivos.
y por ello va a pagar 35 años de cárcel. Y ojalá sirva este tiempo en prisión para que pueda reflexionar y que el mensaje afuera es que no puedes creer que porque algo te hacen sentir, tú creas que tienes en tu poder el quitarle la vida a otro ser humano. No se puede. No se puede. Y la ley tiene que obrar en consecuencia. Y todas estas ideologías filosófica política que nos han traído desde la administración Obama, justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza, nos tiene que más bien llevar a la reflexión. Después de tener más de una década y media de toda esta basura ideológica, ¿qué de bueno le ha traído a la población afroamericana? ¿Qué de bueno le ha traído a la familia estadounidense en general? Yo creo que nada. Porque hoy estamos viendo que más bien la delincuencia, la criminalidad, las drogas se está incrementando y cada vez están siendo víctimas los más jóvenes de la sociedad. Y esto es innegable. Las cifras no mienten. Pero la sociedad también tiene un compromiso en este momento. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿En qué momento vamos a asumir el protagonismo y dejar de ver este problema desde afuera del ring? Aplaudiendo o ignorando o simplemente haciendo como que no está pasando nada. Tenemos esa responsabilidad y habrá que movernos en ello. Déjeme pasar a otro tema. El director ejecutivo de ActBlue se acoge a la quinta enmienda mientras la Cámara de Representantes investiga donaciones extranjeras ilegales a los demócratas. La directora ejecutiva de la mayor plataforma de recaudación de fondos demócrata se acogió hoy a la quinta enmienda en lugar de testificar ante el Congreso sobre las acusaciones de que su empresa desvió ilegalmente donaciones extranjeras a campañas federales. Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder a esta pregunta en virtud de mis derechos amparados por la quinta enmienda de la Constitución, es lo que dijo la directora de ActBlue, Regina Wallace Jones, en respuesta a su primera pregunta en la audiencia de la Cámara de Representantes. El presidente del Comité de la Administración de la Cámara de Representantes, Brian Stahel, republicano por Wisconsin, dijo que en sus declaraciones iniciales que existía una preocupación significativa de que ActBlue pudiera haber permitido donaciones extranjeras en su plataforma, haber mentido al Congreso y haber retenido documentos relevantes ante una citación en el Congreso. El panel de la administración emitió una citación judicial que obligaba a Wallace Jones a testificar después de que los abogados de ActBlue indicaran que ella no respondería a las preguntas de forma voluntaria. Esta mujer y otros presidentes de comités republicanos, o más bien Stahel y otros presidentes de comités republicanos que investigan ActBlue han afirmado que Wallace Jones también engañó al Congreso sobre la solidez de las medidas de protección contra el fraude en su plataforma. Qué bueno que se esté llevando a cabo una investigación, como ya viene tiempo haciéndolo el Partido Republicano, porque esto de la injerencia electoral, esto de la injerencia en la política doméstica con dinero extranjero tiene que ser rastreado. Tenemos que ya identificar quiénes son estos malos, quiénes son estos antipatriotas, quiénes son estos antiestadounidenses que están buscando el deterioro de nuestra sociedad y lo están logrando. Están financiando no solamente estas campañas de los demócratas, sino están financiando campañas o agendas que no son propias de los estadounidenses y no benefician a los estadounidenses. Cuando ya viene cargado de ideología política como de la Agenda 2030, nada bueno podemos esperar. Y es ahí mi verdadera preocupación. Esto tiene que avanzar. La Cámara de Representantes debe seguir hasta el final, encontrar toda la información, pero también exponerla para que el público sepa qué tipo de organización es esta ActBlue. Déjeme cerrar el programa. Aquí dice: California, principal impulsora del flujo de asistencia social hacia inmigrantes indocumentados. Un informe que ha dado a conocer la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina Federal.
Según este nuevo informe, el año pasado se destinaron más de $617 millones en ayudas económicas financiadas por los contribuyentes a hogares californianos encabezados por padres inmigrantes indocumentados, lo que representa la mayor parte de este gasto a nivel nacional. El informe publicado el miércoles por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal y compartido al California Post reveló que más de 85,000 hogares en todo el país recibieron asistencia en efectivo a través de los llamados casos exclusivos para niños en el año fiscal 2024. Casi 60,000 de esos hogares, no personas, hogares, se encontraban en California. Los casos involucran beneficios sociales que se emiten oficialmente en nombre de los niños porque sus padres no reúnen los requisitos para recibir asistencia debido a factores como su estatus migratorio. Pero los funcionarios federales calificaron duramente este acuerdo, calificándolo de laguna legal que desvía el dinero de los contribuyentes, ganado con esfuerzo, hacia hogares encabezados por personas que no son ciudadanos estadounidenses. Si bien la prestación se paga formalmente en nombre del menor, sigue beneficiando a un hogar que incluye a un padre o una madre que no cumple con los requisitos del estatus migratorio. Es lo que dice este informe. El resultado es una disparidad sorprendente. Las familias estadounidenses necesitadas están sujetas a las normas centrales de la TANF sobre el trabajo y plazos, mientras que los hogares encabezados por padres que no cumplen los requisitos de estatus migratorio pueden recibir asistencia económica solo para los hijos. El estado de California representó casi el 70% de todos los hogares que recibieron asistencia exclusiva para niños relacionada con la inmigración y alrededor del 81% del gasto total, con desembolso de aproximadamente $617.5 millones por parte de los contribuyentes. Ese gasto representó aproximadamente el 16% del gasto total de California en asistencia básica del programa TANF, ya que los beneficios mensuales aumentaron a $875 durante el año fiscal. Estamos hablando de cifras astronómicas que, como siempre, de alguna manera, estos sinvergüenzas se las ingenian para que pueda llegar algún tipo de fraude, mentira, engaño, manipulación. Pero ese es el Partido Demócrata, ese es el estado de California gobernado por los demócratas. Ya no solamente señalado por el tema del fraude electoral, ahora también por fraude de llevar el dinero de los contribuyentes hacia hogares donde no necesariamente está llegando para el estadounidense, sino para extranjeros. Lamentable. Incluso teniendo más de un año de la administración del presidente Trump, con este programa claro planteado durante las elecciones, la propuesta de gobernanza de Make America Great Again. A pesar de ello, tenemos estados de la izquierda radical que no les interesa a los estadounidenses, que para ellos es más importante hacer política, sobre todo progresista, y despilfarrar el dinero duramente ganado de los que pagan impuestos. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.